Claro que sí. Ryan Little. La serie comienza en un pequeño pueblo llamado Johara, en Australia. Beau, de 16 años, regresa a casa en bicicleta a altas horas de la noche, cuando de repente escucha algo en el cementerio, y una mujer se encontraba cubierta de tierra y pide ayuda. Beau tiene demasiado miedo para acercarse a ella, evidentemente, pero se esconde detrás de un árbol y comienza a filmar un video. Pero de repente escucha otro ruido y ve a un hombre saliendo de su tumba, y a esto le siguen varias personas y no sabe qué está pasando. En otro lugar, el sargento de policía llamado James recibe una llamada de una anciana, afirmando que su perro se había salido de control y había matado a unas ovejas. Él acude a su ayuda y de mala gana deja en el suelo al perro agresivo, pero la comisaría recibe una llamada sobre un disturbio procedente del cementerio, y James, siendo el más cercano en el lugar, va a comprobar la causa. Para su sorpresa, encuentra a la mujer que estaba muy asustada y no sabe cómo llegó allí. Solamente quiere asistencia médica, pero de repente otro ruido procede de una tumba y al darse cuenta que hay más personas como ella, la doctora Ellie llega unos minutos más tarde y ayuda al sargento a recoger a todas las personas que estaban ahí. Los desconocidos no se resisten, al contrario, piden ayuda porque están terriblemente confundidos. Después de reunir a 5 personas, conducen hasta el centro de salud de Ellie, que está a solamente algunos minutos de distancia. Sin embargo, no se dan cuenta que un anciano se había quedado atrás, y Beau, que había estado observando la conmoción desde la oscuridad, lo ve alejarse y lo sigue por curiosidad. Mientras tanto, Ellie hace que los extraños se pongan ropa limpia y comprueben su estado médico. James supone que están drogados o que estaban realizando algún ritual satánico, porque ninguno de ellos recuerda nada sobre sí mismos. Una mujer encuentra un anillo de bodas en su dedo que le recuerda que se llama Kate. Otra persona es un italiano que se aleja porque no entiende inglés y de repente recuerda haberlo visto huyendo de algo. El vistazo le recuerda que su nombre es Carlo, y James calma a Carlo antes de traerlo nuevamente a la casa. Luego el sargento se encuentra cara a cara con Kate y se congela. Él no puede creer lo que ve y tiene que tocarla para descubrir que es real. Incluso entonces se niega a reconocer su existencia porque es su esposa, que murió hace 2 años. La doctora Ellie le pide que deje de bromear sobre esas cosas, pero James no puede hablar más en serio. Saca una foto de Kate que le hace recordar que, de hecho, estaba casada con James, e incluso le muestra su marca de nacimiento, lo que confirma que no es ninguna doble. El sargento rompe a llorar, abrumado por la repentina sorpresa, y en otra parte de la ciudad el hombre que quedó atrás deambula mientras Beau lo sigue. Finalmente atrapa al chico y le pregunta cuáles son sus intenciones. Beau intenta explicarle que acaba de salir de una tumba, pero el hombre piensa que él está soñando. Se presenta como Patrick y le pide que lo lleve a algún lugar donde pueda conseguir alcohol, y el chico no quiere acompañarlo, pero Patrick le dice que tiene que hacerlo. De vuelta al centro médico, Ellie consulta la base de datos y encuentra los informes médicos de Kate. Según ellos, murió hace 2 años de cáncer de mama. Kate piensa que es ridículo, así que para ponerla en contacto con la realidad, James la lleva a su propia tumba. Hay un agujero enorme en él, lo que claramente significa que acaba de salir de ahí. Al ver su nombre en la lápida, Kate entra en pánico y huye. Pero antes de que James la siga, su compañero policía, el sargento Vic, llega para inspeccionar la situación. Después de eso, llama a Ellie y le dice que hay muchas tumbas vacías en el cementerio, lo que podría significar que todos en el centro médico han resucitado entre los muertos. Le pide que los vigile hasta que encuentren a Kate, y al mismo tiempo, uno de los resucitados ve el nombre de Anna en un libro y recuerda que ese es su nombre. Poco a poco, todos comienzan a recuperar sus recuerdos, y un rato después James se encuentra a Kate en un parque que solía visitar con mucha frecuencia. Se disculpa por haberla traído al cementerio y promete cuidarla. Esto le recuerda a Kate lo útil que fue su marido cuando ella estaba en su lecho de muerte. Por otro lado, podemos ver que Patrick irrumpe en un bar, y Patrick, al no llevar mucho tiempo ahí, ve los cambios tan drásticos que le hacen perder la cabeza. Empieza a romper cosas antes de que el chico le ofrezca una cerveza, y después de eso van a una tienda de comestibles y la saquean, haciéndose pasar por un cliente y un ladrón. Se hacen amigos en poco tiempo, a pesar de que Patrick extremadamente no le gusta el color cartón, y se ríe que descubre que los nativos americanos pueden asistir ahora a las escuelas. En el camino se encuentra con una estatua de Patrick y descubren que fue el primer alcalde de Johara, que murió hace más de 150 años. Al principio el anciano se niega a creerlo, pero pronto acepta su inusual existencia. James lleva a Kate de regreso a la casa de Alicia y discuten de qué hacer a continuación. Si se difunde la noticia de su existencia, un ejército de investigadores y científicos querrán experimentar con todos ellos. Por lo tanto, deciden mantener todo en secreto. Carlo vuelve a salir corriendo a la calle cuando nadie mira, y más tarde el sargento Vic lo encuentra y lo arroja a una celda.
y el lugar confinado le recuerda la vez que él y su hermano Alejandro quedaron atrapados por los soldados estadounidenses. Alejandro no pudo soportar la presión, así que cometió lo impensable, y mientras intentaba alertar a los soldados, Carlos simplemente lo mandaron con San Pedro. En el presente recuerda cada parte de su vida. James llega poco después y le pide a Vic que se vayan a casa, ya cada uno es su turno. Vic piensa que es extraño que no lo cuestione, y luego James lleva a Carlo de regreso a casa con los demás, y Ana sabe algo de italiano y puede traducir las frases de Carlos para los demás. Resulta que él y su hermano vinieron de Sicilia cuando empezó la guerra, pero quedaron atrapados en un campo de prisioneros de Johara. Ana entiende de qué campamento está hablando porque ella también estaba viva durante ese mismo tiempo, y Eli recuerda que tiene un paciente de 90 años llamado Alexandro Nico, que podría ser el hermano de Carlo, y James ofrece llevarlo a la casa de su hermano que estaba en las afueras de la ciudad. Sin embargo, al pasar el puente, los ojos de Carlo comienzan a sangrar. Grita de dolor hasta que su cuerpo se descompone y se convierte en polvo. James no puede hacer nada para ayudarlo más que mirar, y rápidamente recoge el polvo en el que se había convertido Carlo y regresa al centro médico. A la mañana siguiente, James y Kate hablan sobre lo que pasó después de su muerte. Ahora Kate recuerda casi todo sobre su vida. Quiere ir a casa a dormir en su propia cama, pero James piensa que mejor se quede ahí por un tiempo. Y al regresar a casa para refrescarse, podemos ver que ahora tiene una segunda esposa y está embarazada. Su nombre es Sarah y solía ser la mejor amiga de Kate. En la siguiente escena podemos ver un hombre emergiendo del suelo como lo hicieron los demás antes. Su tumba no tiene lápida, por lo que se desconoce su identidad. Él y James se encuentran en el cementerio y descubren que Alexandro murió anoche, casi al mismo tiempo que Carla. Ellie piensa que es una coincidencia ya que era muy mayor, pero James le informa sobre un soldado que estaba corriendo por una escuela. Va allí para ponerla a salvo, pero a diferencia de los demás, este hombre es muy agresivo. James tiene que esposarle a las manos y llevarlo al centro médico, y mientras tanto la chica herida llamada Kirsten había estado llorando con mucho dolor desde la mañana. Resulta que la herida estaba infectada y necesitaba llegar al hospital de la ciudad para recibir atención adecuada. Y cuando finalmente llevan al chico nuevo al centro médico, Ellie actúa de manera muy extraña. Ella parece saber quién es, pero finge haberlo conocido por primera vez. James, Kirsten y otro tipo llamado Charlie, que murió hace unos 100 años, partieron hacia el hospital, pero cuando llegan al puente, los resucitados empiezan a enfermarse, a lo cual James registra que es el mismo lugar donde murió Carla. Inmediatamente retrocede en el auto y la condición del dúo mejora mucho, lo que significa que solamente pueden vivir dentro de Johara, ya que de lo contrario, si intentan irse, simplemente terminarán como Carla. En otra parte, Patrick y Beo se reencuentran después de pasar la noche separados. Patrick ha tomado ropa de la tienda, pero cree que está bien porque es el primer alcalde de la ciudad, y ha comenzado a recuperar sus recuerdos de cómo saqueó a los pobres para ganar más dinero como alcalde. Pero además recuerda que fue asesinado por un nativo americano fuera de su propiedad. Patrick todavía tiene algo importante escondido en la casa que quiere recuperar, y por otro lado, Ana y Kate salen a caminar pero terminan en el cementerio. Ana descubre que su verdadero nombre es María, y Ana es su hija que murió el mismo día que ella, a lo cual comienza a llorar sobre su tumba pidiéndole que vuelva a la vida. Y cuando ella se calma deciden ir a la casa de James, entran por la puerta trasera y no tardan en ver una foto de la boda de Sarah y James, y antes de que Kate pueda prepararse, Sarah embarazada regresa de la tienda. Los dos huyen rápidamente antes de ser atrapados, pero Kate tiene el corazón roto. Un rato después, James encuentra a Kate caminando por la calle e intenta acercarse a ella. Sin embargo, ella se niega a escucharlo y camina hacia el puente. Como resultado, ella se enferma como los demás y tiene que llevarla a fuerza de regreso al centro médico. James quiere contarle a Vic sobre Kate y los demás para que puedan pedir ayuda desde afuera, pero Ellie estaba en contra. Y cuando él no la escucha, lleva al grupo al granero en secreto sin decírsela. En la comisaría, James le cuenta todo a Vic, pero el hombre cree que estaba mintiendo. Y más tarde esa noche, mientras conducía a casa, sufre un accidente. El coche queda destruido y su cabeza resulta herida, pero afortunadamente sale vivo de los escombros. Pero, por extraño que parezca, no va al médico y acaba limpiando su herida en el baño de una gasolinería. Además, actúa de manera muy extraña y siente la repentina necesidad de encontrar a las personas resucitadas a cualquier precio. Regresando con María, visita su antigua casa que le recuerda a su hija y a su marido. Sin embargo, pronto los actuales propietarios de la casa la echan de ahí. Desesperada, va a la iglesia y declara que ella es un milagro enviado por Dios a la tierra, pero un trabajador le pide que se siente y en secreto informa a la policía sobre la señora Frenetic. En otro lugar, Beo lleva a Patrick por la ciudad y finalmente encuentran su antigua propiedad. Claramente alguien vive ahí pero no ha cuidado el lugar.
Patrick empieza a buscar algo en su chimenea, pero Beau es atrapado por un grupo de adolescentes, pues resultan ser los bisnietos mimados de Patrick. Y a pesar de saber que el chico entró sin permiso, le pide que se sienten y disfruten con ellos. Un rato después llega su madre y arroja a Beau debajo de un autobús para salvarse. Llaman a la policía y se lo llevan mientras Patrick lo observan desde el balcón. Y él tiene una caja en la mano, una caja que buscaba desesperadamente. Regresando con James, va a la iglesia y encuentra a María llorando. Él le pregunta si sabe dónde ha llevado a él y a los demás porque es muy importante, pero ella solamente accede si descubre dónde está su marido Leon ahora. James ya ha verificado los antecedentes de todos los resucitados y sabe que Leon vive en un asilo de ancianos. Y una vez que llegan ahí, María conoce a su marido después de muchos años y la llena de felicidad, pero la llama piruja. James revela que el hombre tiene demencia, pero María vio que realmente hablaba en serio lo que decía. Luego tiene destellos de su pasado cuando estaba dentro de un auto con otro hombre. Aquel hombre es Don Smith, a quien James reconoce como dueño de un concesionario de autos. Él y María van con Don y le preguntan sobre su relación con ella, pero para alivio de María, Don revela que una vez intentó coquetear con ella, pero ella lo abofeteó y se alejó de ahí. Después de descubrir la verdad, María lleva a James al granero donde estaban todos. Encuentran a Kate sola y afirma que él y Sarah solamente se unieron debido a su muerte. Sin embargo, no estaba dispuesto a olvidar a Kate ahora que ha vuelto. Cuando Kate sugiere una ruptura oficial, James entra en pánico y le pide que lo acompañe. Conducen hasta una casa del lago que contiene todas sus pertenencias. James compró la casa después de su muerte para tener todos los recuerdos de su esposa. Y abrumada por todo, Kate besa a su marido y los dos hacen el amor, cosa que es muy pero muy perturbador. Regresando con Vic, ha estado continuamente intentando encontrar a él y al grupo. Busca en su centro médico, incluso va a interrogar a Sarah, pero es en vano. De vuelta en el granero, el chico nuevo se niega a hablar con nadie, y cuando Kirsten intenta hacerlo hablar, él la empuja contra la pared y golpea a los demás también. Un rato después recupera el sentido y decide separarse del grupo. Ellie le asegura que finalmente recordará quién es, pero el chico simplemente se aleja de ahí. Por la mañana, María ve a Leon con su plato favorito, pero él la vuelve a llamar piruja de nuevo. Luego la escena pasa un flashback. María siempre fue fiel a su marido, pero él la acusó de acostarse con Don. Él no la escuchó, así que tomó la llave de su auto y se alejó enojada, pero en el camino se dio cuenta de que Ana estaba escondida en el asiento trasero, y el hombre chocó provocando la muerte de la madre e hija. Y después de darse cuenta que ella fue la causa de la muerte de Ana, María visitó el cementerio y lloró en su tumba, pero de repente Vic se acercó a ella y le dice que estaba ahí para ayudarla. Después de encontrar a María en el cementerio, Vic la lleva a su coche y descubre que Ana era su hija y usa la información para manipularla para que la ayude. A María se le promete el resurgimiento de su hija si ayuda a Vic. Charlie y Kirsten se unen a una fiesta llena de jóvenes. Kirsten intenta acercarse a Charlie y cuando la rechaza, ella se acerca a un extraño. O en un lago cercano después de hablar un rato y de repente Kirsten siente como si alguien estuviera intentando ahorcarla. Intenta levantarse pero no puede. Mientras tanto Charlie todavía está en la fiesta siendo coqueteado por una chica. La conversación lo abruma porque está muy adelantada a su tiempo y de repente se da cuenta que Kirsten no está, por lo que corre de regreso al granero para informarle a los demás. Al mismo tiempo James y Kate regresan después de pasar la noche juntos. James promete hablar con Sarah sobre su relación, pero un Charlie frenético se les acerca y les informa sobre la desaparición de Kirsten, a lo que James sale a buscarla. Finalmente llegan al lago y la encuentran. Kirsten ahora recuerda a alguien que la asesinó en el mismo lago, por lo que pide ayuda para descubrir quién es la persona. Por otro lado, vemos que el tipo que se escapó ayer, John, estaba en el supermercado, comienza a beber leche y cuando un hombre intenta intervenir, lo noquea. Después de eso, va a una piscina pública y salta al agua en un intento de mandarse con San Pedro. Y veo que estaba en la comisaría después de que lo encontraron irrumpiendo la antigua casa de Patrick. Lo dejan ir solo con una advertencia, pero antes de irse le da la ubicación de Patrick. James escucha que el hombre fue encontrado desnudo y descubre que es uno de los resucitados. Por lo tanto, va a encontrarse con Patrick, quien estaba acampando en el bosque. Al principio no confía en James, pero después de descubrir que hay más como él, acepta unirse al grupo. Tan pronto como Patrick llega al granero, comienza a abrir la caja secreta. Vic y María conducen al asilo de ancianos, donde María le promete a Leon que reunirá a su familia. Por primera vez en años, Leon la reconoce y le dice que la ama. Vic quiere que la reconexión emocional termine rápidamente, pero María también desea visitar el lugar donde murió su hija. Vic la lleva de mala gana al lugar del accidente, y una vez más comienza a hablar de lo mucho que ama a su hija, lo que hace que Vic pierda la paciencia. Mientras tanto, James indagó en el asesinato de Kirsten y descubrió que fue asesinada por su novio, Kev. Se desconoce el motivo, pero el expediente supone que fue por celos, a lo cual fue encerrado 10 años antes de ser liberado hace algunos años. El nombre de Kev trae más recuerdos a Kirsten y le llegan recuerdos del día de su muerte en el lago.
James promete descubrir dónde vive para que ella pueda conocerlo y cerrar esta situación, y después de un tiempo consigue el número de Kev y logra llamarlo. Él reconoce instantáneamente su voz, pero se niega a creer que es ella. Kirsty lo invita al lago por la noche para que puedan hablar cara a cara. Todo esto mientras que Ellie recibe una llamada ese mismo día y se entera de John. Alguien lo salvó de ahogarse, pero no quiere volver al granero. Ellie dice entenderlo, pero sabe que está frustrado porque no sabe nada de sí mismo, por lo que decidió llevarlo a una galería de arte, y buscando algunas cosas descubrieron que John en realidad era un bandido de la década de 1830. Fue ejecutado delante de todo el pueblo junto a 2 amigos suyos, y John finalmente obtiene algo de claridad y acepta hacer lo que ella dice. Pero al final de esto ambos se besan y acaban haciendo el delicioso. Cuando oscurece, Kirsty finalmente conoce a Kev, revela que nadie le creyó y fue condenado, pero en realidad él no es el asesino. En ese momento Kirsty tiene la visión de que un hombre con tatuaje en el brazo la mató, por lo que quiere ayudar a Kev porque un error le costó toda la vida, y ese hombre nunca rindió cuentas. En otra parte, Patrick finalmente abrió la caja secreta que contiene un vestido viejo. Eso le recuerda el amor de su vida, Kalinda. Van a la casa de Kalinda, que resulta ser también la casa de Beau. Luego se revela que Beau es el tataranieto de Patrick. La abuela de Beau se muestra escéptica, pero después de que Patrick le cuenta las cosas que Kalinda dijo, ella comienza a creer en él y piensa que vino del pasado. Pero incluso si eso fuera posible, ya no hay lugar para él, ya que, pues estuvo muerto, bro. Pasando de escena, vemos a Kate que va a casa y se encuentra cara a cara con Sarah. Ella comienza a entrar en pánico y se niega a creer que su mejor amiga haya resucitado. Aún así, ambos se abrazan porque se extrañan, pero el amor entre ellos es reemplazado por la incomodidad. Sarah se pregunta si fue Kate quien rompió la casa hace algunos días, a lo que Kate responde que esa es su casa. Mientras tanto, Kirsty y Charlie van a un pub local a beber. Charlie solía venir aquí a menudo como un soldado de la Primera Guerra Mundial. El dueño del pub es un admirador de los soldados que murieron en la guerra, incluido del propio Charlie. Para saber más sobre su muerte, Charlie se hace amigo del hombre. Después de una larga charla sobre tácticas de guerra, van a una habitación en el piso superior que consta de muchos equipos de guerra, y la escena cambia cuando Charlie y su amigo George estaban en una misión. Charlie era un francotirador que no podía disparar, y como resultado, George murió. Después de eso, regresó a la ciudad y murió a los pocos días, pero nadie sabe la causa. Aún así, al no poder lograr la claridad, Charlie pierde la cabeza. Sin embargo, la estatua de George fuera del pub le hace recordar que él y George eran amantes. De vuelta en el granero, Ellie se despierta junto con John. Ahí son interrumpidos por Kev, que toca el timbre después de haber encontrado el lugar. Él amenaza con reunir a todos los resultados en el granero, pero se niega a revelar cuáles son sus intenciones. De repente John lo ataca, pero es empujado al suelo, y para salvar su vida, Ellie acepta ayudar a Vic. Él mira alrededor de sus cosas y encuentra un silbato dentro de una bolsa de muestras, a lo cual Ellie admite que solo encontró en la tumba de John, pero no se lo contó a nadie. Luego lo obligan a llamar a James y preguntarle dónde están todos, pero mientras conversan Ellie logra decirle discretamente que estaban en peligro. James le pide a Kate y a Sarah que se queden en la casa y va a ver qué es lo que pasa. Y al llegar al granero, James rápidamente se da cuenta que Vic no es la misma persona que conocía antes del accidente. Vic insiste que la reaparición de muertos no es natural y que sabe algo que ellos desconocen. Antes de que pueda explicar más, Ellie lo irrumpe y cambia el tema. Está claro que ella esconde algo y Vic también lo sabe. Han pasado horas desde que echaron a Patrick, pero no se ha movido desde el exterior de la casa de Beau. El chico finalmente le pregunta qué quiere y descubre que Patrick quiere dejarles la mitad de su riqueza. Por otro lado, vemos que llegan al granero y Vic los persigue y estaba a punto de mandarlos con San Pedro, pero de repente tropieza y casi se manda con San Pedro ese güey, por lo que inmediatamente lo llevan adentro y le dan algunos analgésicos. Si no se atiende la herida, seguramente perderá más sangre y se irá con San Pedro. Pero también registran el coche de Vic y encuentran el cadáver de María dentro del maletero. Y cuando James no regresa, Sarah se pone ansiosa y quiere verlo. Sin embargo, luego descubre que tuvo relaciones con Kate esta semana, lo cual la enfada muchísimo y va a la comisaría. Allí conoce al ayudante Chris y se queja que un intruso irrumpió su casa. También le dan la ubicación de Kate para que la arresten, y tan solo minutos más tarde Chris encuentra a Kate y queda completamente en shock. Hablan un rato y ella le cuenta todo. Chris no puede entender nada de lo que está diciendo, por lo que le pide que se quede ahí hasta que descubra quién es. Pero Kate cree que está siendo ridículo, pero acepta quedarse ahí hasta que llegue James. En otro lugar, Beau y Patrick deciden recuperar el teléfono de Beau, que le quitaron los chicos de la finca ayer. Patrick cree que dado que el chico es de su propia sangre, será amable con ellos, pero no podría estar más equivocada. La situación lo lleva a poner un cuchillo en la garganta del tipo para revelar dónde está el teléfono de Beau, lo cual lo lleva directamente a un flashback. Esta vez revela que fue asesinado por su propio hijo mientras su esposa lo veía morir.
No fue un nativo americano quien lo mató, sino su propia familia. Un rato después, James llega a la comisaría y saca a Kate. Chris quiere saber qué está pasando, pero los dos no tienen tiempo para explicarlo. James le pide a Chris que verifique los antecedentes de Ellie antes de irse, y en el camino de regreso al granero, Kate y James hablan de cómo Elisha ha estado actuando de manera extraña últimamente. Sospechan que tuvo algo que ver con la resurrección, o incluso está tratando de hacer experimentos con el grupo. Pasando de escena, le realizan una cirugía a Vic que sí tiene éxito, y cuando no hay nadie cerca, Ellie le pide a John que mate a Vic, ya que es una amenaza para todos. John afirma que no es un asesino, pero se siente en deuda con ella, y más tarde James le pide a Ellie que le cuente todo lo que sabe, ya que han encontrado documentos relacionados con una gran empresa llamada Norward. Ellie se sorprende al revelar que ella no trabaja para la empresa, pero la empresa trabaja para ella. Al mismo tiempo, John acude con Vic con un cuchillo, con la intención de acabar con su vida. Sin embargo, Vic le pide que mire su bolso antes de hacerlo. John encuentra un soplo de silbato dentro y lo sopla, y el sonido afecta a todos los resucitados y le hace recordar también su muerte. Después de eso, Vic logra convencerlo de que ponga fin a cada persona resucitada, porque su vida no es natural. A lo cual John acepta porque sabe que esto no es normal, así que comienzan con Kate y luego Charlie y Kirsty, pero esto provoca que Ellie y James lo sigan en su auto hasta llegar al puente que se supone que no deben pasar. Y como Vic no quiere obedecerlo, finalmente lo mandan con San Pedro. James se arrepiente, pero sabe que hizo lo correcto. A lo cual John intenta autoeliminarse pasando por el puente, pero antes de hacerlo, Ellie lo ceda. Luego James va al hospital y encuentra a Sarah entrando en parto, y algún tiempo después da a luz a una niña sana y salva, pero de repente comienza a arrojar líquido rojo de la nada y tiene que ser enviada a cirugía. Luego de algunas horas de la cirugía, el médico revela que perdieron a Sarah, pero milagrosamente cobró vida, a lo cual James sabe perfectamente que eso significa que ella también resucitó. Pero agárrense los calzones, porque en la última escena James recibe una llamada de Chris, quien le da una noticia impactante. Los archivos de Ellie dicen que murió hace 4 años en el hospital Epworth, lo que significa que ella es el comienzo de todo.